Se trataba, Raquel, lo hemos visto, de salvar esas distancias, pero la pandemia nos ha puesto delante otras distancias. Escuchen. Una de las consecuencias más duras que nos ha dejado el coronavirus es la distancia entre los que más queremos. Hemos aprendido a hablar, a abrazar y a acompañar de forma virtual. Porque a través de una pantalla, cuando más lo necesitábamos, hemos podido estar con los nuestros. Pantallas que nos han permitido también seguir aprendiendo, gracias a esos profesores que, teniendo lo mínimo, han adaptado sus clases para que sus enseñanzas no las parara ni este maldito virus. Fue muy difícil seguir con las clases sin los niños en las aulas, pero no fue exactamente igual de difícil para todos. José Miguel Santos, profesor del Colegio Misioneras Cruzadas del barrio Palma Palmillas, en Málaga. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Encantados de volver a hablar contigo. ¿Cómo recuerdas en ese colegio, una educación concertada, muy humilde, uno de los barrios más humildes de España, cómo recuerdas esos momentos, en marzo, cuando empezaba el estado de alarma, los niños en sus casas? ¿Cómo hacíais vosotros para conseguir que todos los niños pudieran seguir las clases de la misma manera? Allí nos asaltaban varias preocupaciones, ¿no? La primera es que el tema digital era una brecha que ya existía antes, entonces sabíamos que las circunstancias nuevas que se iban a dar iba a ser un problema para el alumnado nuestro y las familias, ¿no? Entonces esa era una preocupación que teníamos y que, bueno, empezamos a dar pasos sabiendo que, aunque se dieran muchos de esos pasos, la falta de presencialidad, es decir, el que los niños ya no pudieran venir a la escuela, iba a suponer un efecto negativo a la larga, como después muchos informes han demostrado. Y también había otra preocupación, ¿no? Era el confinamiento que se había producido, pues llevaba a muchas de las familias que, bueno, pues tenían la economía sumergida o ya no tenían trabajo, a cómo iban a afrontar el reto, algo tan sencillo como poder alimentarse, puesto que el tema de de mercadillo, de aparcacoche o de no tener trabajo, iba a afectarles a una cosa tan básica como era la alimentación. Y José Miguel, ¿cómo lo hicisteis? Porque ya no era solo una necesidad de seguir con la educación a través de los medios, que en muchos casos eran inexistentes, pero ¿cómo conseguís ayudar a esas familias, darlas de comer, como tú dices? Yo creo que fuimos descubriendo varias cosas conforme iba avanzando el tiempo, ¿no? La primera era, y lo hicieron todos los tutores y profesores, pues utilizar herramientas que a lo mejor no eran las más utilizadas con más normalidad, como las plataformas digitales, sino algo tan sencillo como el grupo de WhatsApp o llamadas telefónicas a las familias. Primero para ver cómo estaban, para ver con ellas cómo podíamos solventar el tema educativo, y después fue avanzando y sobre todo ir escuchando cómo iban viviendo esas situaciones, ¿no? Eso nos hizo comprender, bueno, pues que había que afrontar el reto de la enseñanza, que había que afrontar el reto de cómo convertir un comedor escolar en un comedor que atendiera ya no solo con menú a los niños, sino también a las familias, y ahí, bueno, pues hubo la colaboración y el apoyo de muchas entidades, de cofradías, de Cáritas, de personas particulares del Banco de Alimentos, donde nos ayudaron a reforzar ese alimento que estaban preparados para los alumnos. Y hubo algo que fuimos detectando a lo largo del tiempo, que es que cuando todo estaba cerrado, cuando no había nada abierto, la puerta del colegio se abría para dar alimento, pero también para escuchar y atender aquellas necesidades, siempre guardando todas las medidas de distancia y sanitarias que nos requerían, pero era fundamental en aquel tiempo que hubiera un espacio donde la gente se pudiera acercar, pudiera comentar cómo estaban, lo malo, lo bien que podían estar, pero hubiera un desahogo. Y también descubrimos algo muy importante, ¿no? Y que no sé hasta qué punto lo estamos recordando o lo estamos teniendo presente. Hay que alimentar, evidentemente, en las circunstancias en las que estamos, pero hay un alimento tan fundamental y que va a tener consecuencias en el futuro, que es el alimento de la cultura y de la educación. Si no vemos esas necesidades como el cuidarnos en salud, el cuidarnos en la alimentación, pero también en cuidarnos en la formación, en la cultura, vamos a ir perdiendo y vamos a ir siendo conscientes de que esto va a ser más grave conforme vaya avanzando el tiempo.
José Miguel, una vez más, gracias por todo el trabajo que hacéis en ese colegio, en ese barrio, no solamente en las aulas, sino también fuera de ellas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y feliz año nuevo. Un beso fuerte. Hasta allí. Y vamos a seguir echando la vista atrás.